Dios les bendiga. Este es el 8º mensaje de nuestra serie sobre el tema del sufrimiento desde una perspectiva bíblica. El mensaje de hoy se titula Dando testimonio en el sufrimiento. Uno de los salmos más hermosos a mi parecer es el Salmo 19. En él se exalta la majestad y la gloria de Dios por medio de su creación. Sin embargo, este tipo de gloria parece palidecer cuando se compara con la gloria del carácter de Dios revelado en su palabra escrita, que es su ley. Pero algo mucho más glorioso aún que la palabra escrita de Dios es la palabra encarnada de Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque Él revela la gloria del carácter de Dios al humillarse y padecer sufrimiento por nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día como el Señor exaltado sobre todo. Es así que vemos un principio en la persona y en la obra de Cristo. Se revela más la gloria de Dios al rescatarnos del sufrimiento eterno que al rescatarnos solo del sufrimiento temporal. Ese es el principio básico que subyace en el mensaje, porque en esencia así es como el sufrimiento puede convertirse en un testimonio del poder del Evangelio en nuestras vidas. ¿Cómo sucede esto? ¿De qué manera el sufrimiento sirve al propósito de Dios de dar a conocer su gloria? En primer lugar, cuando vemos el sufrimiento temporal como un testimonio para algo mejor. Esta es una enseñanza que vemos corriendo a través de las Escrituras. Por ejemplo, el plan de Dios para salvar a la familia de Jacob de una hambruna implicaba que José, su hijo menor, fuese vendido como esclavo a Egipto, encarcelado, y cuando todo parecía perdido, repentinamente se convirtió en el primer ministro de Egipto. Dios demostró su poder en lo difícil de la situación de José. Como José mismo les dice a sus hermanos en Génesis capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Más tarde, Dios no solamente lleva a su pueblo de regreso a la tierra prometida, sino que endurece el corazón del rey más poderoso de la tierra, para que únicamente la fuerza milagrosa y aterradora de Dios pudiese rescatar a su pueblo de la mano de los egipcios. ¿Y hacia dónde los conduce? Hacia un callejón sin salida en el desierto, con el ejército egipcio acercándose tras ellos y el mar rojo por delante. Y así Dios muestra su poder cuando el mar se separa y su pueblo se salva. En otros ejemplos bíblicos podemos ver en el libro de Ruth que es solo después de haber perdido todo que Dios transforma la vida de Noemí en una bendición para todas las naciones. Solamente después de estar rodeado por el poderoso ejército asirio, Dios rescata al rey Ezequías en una sola noche. Y solo después de haber sido arrojados en el horno de fuego, Dios condujo a Sadrach, Mesach y Abednego a través de las llamas para humillar al rey. Y es solo después de que el unigénito Hijo de Dios es condenado en un tribunal arbitrario, flagelado, despojado y ejecutado, que la cruz se convierte en su herramienta para salvarnos de nuestro pecado. ¿Puedes ver cómo Dios obra? Cuando parece que no hay esperanza y que solamente un milagro salvaría a las promesas de Dios del fracaso, es entonces que podemos ver la mano de Dios obrando en todo tipo de circunstancias adversas. Es por eso que vemos que hay más gloria en crear bendiciones de la adversidad que en evitar el sufrimiento solo porque sí. Es por eso que el sufrimiento puede servir como testimonio del poder de Dios en tu vida. Pero el sufrimiento sigue siendo doloroso, ¿no es así? José sufrió en esclavitud y en prisión durante años antes de que los propósitos de Dios fueran revelados. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos, y desde este lado del cielo nunca supo qué Dios estaba planeando. Y a pesar de que Jesús soportó la cruz, como dice Hebreos, por el gozo puesto delante de él, no significa eso que fue fácil para él. Jesús sufrió como nosotros nunca sufriremos. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en todo esto? Veamos lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16.
haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Voy a parafrasear este pasaje. Mientras sufres, debes vivir de tal manera que sea verdaderamente sobrenatural, sin ni siquiera quejarte o discutir. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento somos santificados. Y a medida que nuestras vidas se vean cada vez más diferentes de las que nos rodean, resplandeceremos como estrellas en el cielo nocturno. Y el Evangelio, la palabra de vida que ofrecemos al mundo, se verá como realmente es, el poder del Dios Todopoderoso. Ahora bien, al principio es abrumador, pero es por eso que el sufrimiento es una lucha por la fe, porque desafía la declaración de Dios de ser bueno y todopoderoso. Pero mi objetivo como cristiano no es simplemente sobrevivir al sufrimiento, es vivir de tal manera que realmente apunte a la excelencia de ese mismo Dios que me está conduciendo al sufrimiento. Sin el resto de los mensajes que hemos visto hasta ahora, esto simplemente no tendría sentido. Pero espero que aquellos de nosotros que hemos estado siguiendo esta serie hasta ahora estemos listos para empezar a considerar lo siguiente. Si ya hemos aprendido a confiar en Dios como para estar contentos con su voluntad, incluso en medio del sufrimiento, ¿cómo podemos ahora vivir el sufrimiento de una manera que dé testimonio de Cristo al mundo? Para ello, pasaremos el resto del mensaje respondiendo a dos preguntas básicamente. Primero, ¿cómo proclama el sufrimiento el poder del Evangelio? Y segundo, con eso en mente, ¿cómo podemos vivir en medio del sufrimiento y dar testimonio de Cristo? Así que veamos en segundo lugar, ¿cómo proclama el sufrimiento el Evangelio? La mejor forma de contestar a esa pregunta es simplemente ver lo que sucede en la Biblia. Hay tres categorías que vienen a mi mente. Primero, al cambiar nuestras circunstancias. Esta manera es sencillamente lógica. Piensa en los primeros capítulos de Hechos. Jesús dice en Hechos 1:8 a sus seguidores: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hacen los cristianos después del Pentecostés? Permanecen en Jerusalén, desde Hechos 2 hasta Hechos 7. Pero luego, con la lapidación de Esteban, registrada ahí en Hechos 1:8, que dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Vemos que la iglesia fue esparcida a donde Jesús les había ordenado ir. Algunas veces Dios usa el sufrimiento para conducir a sus mensajeros a nuevos lugares más allá de lo que es conocido, y con ellos va el Evangelio. Esa es la primera forma en que el sufrimiento proclama el Evangelio. La segunda forma es al hacer más valientes a otros. Veamos Filipenses 1:14. Esto es lo que Pablo escribe: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por causa de los sufrimientos de Pablo, otros hablan con más valentía y sin temor. Cuando vemos el ejemplo de alguien que sufre, pero que se esfuerza por dar a conocer la fidelidad de Dios, eso puede tener un profundo efecto en aquellos de nosotros que no estamos sufriendo, pero que nos anima y nos inspira a compartir el Evangelio. Y la tercera forma es que el sufrimiento muestra la esperanza del Evangelio. En 1 Pedro capítulo 3 del 14 al 15 leemos: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Pedro supone que una vida de sufrimiento bien vivida, una vida que luce distinta al mundo porque no teme a las cosas que el mundo teme, es una vida
provocativa. Y si tu vida es provocativa, habrá muchas preguntas de parte de otros. Así que debemos estar preparados para contestarlas. Y en cuarto lugar, sufrir bien demuestra el valor de conocer a Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo escribe: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escucha esto: Dios se glorifica cuando lo escogemos, no por lo bueno que puede darnos, sino porque es verdaderamente valioso por encima de todas las demás cosas para nosotros. Cuando perdemos lo que este mundo valora y sin embargo mantenemos la fe, la esperanza y el amor, demostramos que hemos aferrado nuestras vidas a algo cuyo valor es inimaginable. Y eso verdaderamente exalta el Evangelio. En tercer lugar, ¿cómo dar testimonio a los no cristianos? ¿Cómo podemos hacer esto? Como lo vimos en el mensaje anterior, el sufrimiento es una lucha por la fe que se gana por medio de la palabra de Dios y la oración y en comunión con otros cristianos. Si sufres en fe, sin duda vas a exaltar el Evangelio. Más allá de eso, hay otras cosas que puedes hacer para dar testimonio a los no cristianos. Y podemos clasificarlo en tres categorías. Es decir, ¿con quién deberíamos hablar cuando estamos sufriendo? ¿De qué deberíamos hablar? ¿Y cómo deberíamos de vivir? Primero, ¿con quiénes deberíamos hablar? No cabe duda que es importante hablar con otros cristianos en momentos de sufrimiento, ya que tenemos mucho en común que nos puede alentar. Pero además de eso, no olvidemos hablar con nuestros amigos no cristianos. Aunque tus amigos no compartan tu misma esperanza y perspectiva de vida, seguramente se preocupan por ti, y ver cómo abordas el problema o el sufrimiento que tienes desde la fe podría impactarles profundamente. No dudes en acercarte a tus amigos o permitir que ellos se acerquen a ti, o incluso aceptar la ayuda práctica que tus amigos te puedan brindar en tiempos de prueba. A veces sentimos vergüenza al aceptar ayuda de personas no cristianas porque pensamos que eso no es un buen testimonio de nuestra parte. Pero no es así. De hecho, si lo vemos como una oportunidad para dar testimonio de cómo enfrentamos el sufrimiento por medio del Evangelio, más que solo recibir ayuda práctica, estaremos dando testimonio de aquello que tenemos y que solo Cristo puede dar: la fe, la esperanza y el amor de Dios. Al asegurarte de incluir deliberadamente a algunos amigos no cristianos en tu círculo íntimo durante un momento particularmente difícil, estarás no solamente reforzando ese vínculo de amistad temporal, sino que estarás dando oportunidad para que esa amistad trascienda a lo eterno por medio del Evangelio. Segundo, ¿de qué deberíamos hablar? Primero, habla acerca de tu sufrimiento, pero no te quejes. Sé honesto, incluso con tus amigos no cristianos. Sé honesto acerca de las cosas por las que estás pasando y con lo que estás batallando. Solo porque seas cristiano no significa que no tengas luchas. Solamente significa que luchas por diferentes objetivos, por una esperanza y fortaleza distintas. Y eso es lo que queremos testificar a otros. Por supuesto, recuerda la diferencia entre describir lo que está pasando y quejarse. Después de todo, como vimos en Filipenses, el no quejarse, el tener contentamiento en todo, quizás sea uno de los testimonios más poderosos de la verdad del Evangelio en medio del sufrimiento. La diferencia entre describir mi lucha y quejarme es una diferencia básicamente de la actitud de nuestro corazón. Describir mi lucha está dentro del contexto de mi fe, incluso de la fe débil, de que Dios cuida y está en control de todo. Sin embargo, las quejas dicen: yo no merezco esto, Dios cometió un error, a Él no le importa, etc. Pero describir el sufrimiento como lo hacen los salmistas está dentro del contexto de la fe.
Segundo, habla acerca de tu situación usando las mismas palabras o ideas que usas cuando hablas con tus amigos cristianos. Puede que no te sientas muy cómodo con eso si es que no estás acostumbrado. Pero si estás luchando por la fe, di que estás luchando por tu fe. Si has encontrado consuelo en Dios, dilo y explica cómo es eso. Tu respuesta a la pregunta que siempre te harán, ¿cómo estás?, debería ser básicamente igual para cristianos y no cristianos, independientemente de quién haga la pregunta. Las negaciones de que el sufrimiento duele o es un desafío para la fe no muestra el valor de Cristo en tu debilidad. Simplemente daña tu integridad como cristiano y no te permitirá compartir el evangelio con gozo verdadero. Y tercero, asegúrate de hablar el evangelio y cómo es que te da esperanza. Explica el evangelio con sencillez y claridad y trata de ilustrarlo con tu propia experiencia de vida. Explica de dónde proviene tu fe y por qué puedes creer. Esa es una conexión poderosa para el testimonio de tu propia vida y circunstancias. Si sientes que no puedes, hay un folleto en internet que se llama 2 formas de vivir. Te dejaré el link en la descripción de este video para que revises el contenido y lo uses en alguna conversación con tus amigos. Y en cuarto lugar, ¿cómo debemos vivir? Hay 3 cosas que vemos en la carta de Primera de Pedro que refiere específicamente a vivir de una manera que exalte el evangelio. Al igual que muchas cartas en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro comienza con la verdad del evangelio. La verdad de quiénes somos como cristianos en el capítulo 1 y a comienzos del capítulo 2. Luego en el capítulo 2, versículo 12, el libro pasa a hablar acerca de lo que deberíamos de hacer en respuesta al evangelio. Es decir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así que el objetivo aquí es evangelístico. El contenido presentado en la carta es uno de sufrimiento y el medio es la manera de vivir nuestras vidas, vidas que deben ser provocativas. ¿Qué implica exactamente eso? Primero, respetar a las autoridades. Lo primero que Pedro menciona es probablemente algo que no esperaríamos. Sin embargo, es una gran introducción al resto del libro. Mira la primera parte de Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ahora veamos el versículo 18, donde dice a los siervos, estad sujetos a los amos. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice a las esposas, estad sujetas a sus maridos. Y finalmente, en el capítulo 5, versículo 5, dice a los jóvenes, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pareciera que la principal manera que Pedro tiene en mente para que exaltemos el evangelio en medio del sufrimiento es respetando a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Por qué? No olvides que el sufrimiento es una lucha por la fe, de manera que el sufrimiento es un desafío a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Una de las formas en que mostramos al mundo que confiamos en Dios es sometiéndonos a las autoridades que Él ha puesto. Piensa en una objeción común hacia el cristianismo que dice, nunca podría confiar o someterme a un Dios que permite que exista el mal. ¿Ves esa conexión entre el sufrimiento y la autoridad? Por supuesto, la autoridad terrenal puede equivocarse, ser abusiva y corrupta. La Biblia nunca nos dice que debemos sujetarnos ciegamente a la autoridad si al hacer eso estaríamos desobedeciendo a Dios. Pero la esencia de la autoridad no es ser una maldición para nosotros, sino una fuente de bendición porque Dios la ha creado. Así que antes de pensar en desobedecer a las autoridades o hacer cualquier otra cosa en su contra, deberíamos de orar por ellas, tal como nos anima el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes,
y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que cuando estamos sufriendo, si respetamos a la autoridad e intercedemos por ella, viviremos de una manera que pone de cabeza el problema de este mundo con el sufrimiento. Y eso no solo es provocativo para los hombres, sino que también exalta y agrada a Dios. Quizá esta manera de dar testimonio pueda ser un concepto nuevo para muchos de nosotros, pero te invito a seguir reflexionando, a seguir leyendo Primera de Pedro. Cuando más medites en esto con la ayuda del Espíritu Santo, más sentido tendrá la conexión entre el sufrimiento, la sumisión y el testimonio al mundo. En segundo lugar, sigue el ejemplo de Jesús. Y eso nos lleva a enfocarnos en el segundo mandamiento de Pedro para aquellos que están en sufrimiento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23 nos habla sobre seguir el ejemplo de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si Jesús lo hacía, nosotros también debemos encomendarnos a aquel que juzga justamente. Nuestra confianza no descansa finalmente en las autoridades terrenales, especialmente cuando éstas fallan en protegernos de la injusticia. Como cristianos, nos podemos someter a las autoridades terrenales porque nos hemos encomendado al cuidado y a la autoridad final de Dios. Pero si no nos encomendamos a Dios, actuaremos durante el sufrimiento como aquellos que son temerosos, amargados, ansiosos, vengativos. Pero cuando nos encomendamos a Dios, eso produce una vida de gozo y de paz, la cual es muy extraña para este mundo. Y tercero, sufre con una buena conciencia. Ese es un tema que Pedro aborda varias veces. Cuando sufres, es tentador tomar el camino más fácil, pero en tiempos de aflicción, tu vida está bajo un escrutinio especialmente agudo de parte de otros. Así que, sé muy cuidadoso en asegurarte de que tu conducta sea irreprensible por temor a Dios, a fin de que, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En conclusión, el sufrimiento en la vida cristiana es inevitable. Sin embargo, hay algo más importante que el sufrimiento, y eso es sufrir para la gloria de Dios como testimonio al mundo. Quizá estas formas de sufrir de una manera que glorifique a Dios, bajo cuya mano estamos, nos parezca una imposibilidad, pero ese es precisamente el punto. Cuando vivimos como cristianos de este modo, el mundo no puede evitar notarlo, porque hay algo tan obviamente sobrenatural acerca de esta clase de vida que lo notarán. Así que vive de esta forma y deja que la gloria sea para Dios. Después de todo, servimos a un Dios cuya especialidad es hacer posible lo imposible. Finalmente, hagamos nuestra la exhortación del autor de Hebreos en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.